Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos comprender un poco mejor la importancia de la biodiversidad para así convivir con ella. Hoy vamos a contestar una pregunta muy interesante y muy linda, que me parece que les va a interesar a muchos, que es ¿qué pasa si se extinguen o qué pasaría si se extinguieran las libélulas? Y para eso hoy estoy con Lía Ramos y Federico Lozano. Lía es licenciada en Biología, profesora adjunta en la Universidad Nacional de Avellaneda, investigadora del Laboratorio de Biodiversidad y Genética Ambiental, Biogea UNDAB, de la Universidad de Avellaneda, donde trabaja con insectos acuáticos, en particular con el orden Odonata, que ya vamos a ver de qué se trata, la rima. Y desde el 2016 su área de estudios son los humedales del AMBA, donde realiza estudios sobre conservación de odonatos y ecología urbana. Participó en el diseño de la Reserva Costera Municipal de Avellaneda, la Ecoárea, y en trabajos de restauración y monitoreo ambiental en otras áreas protegidas del municipio. Federico Lozano es doctor en Ciencias Naturales, profesor adjunto también en la UNDAB, investigador adjunto de CONICET. Trabaja en el laboratorio también Biogea UNDAB como entomólogo y con el orden Odonata, que hoy nos trajo hasta acá. Y desde el 2011 trabaja con sistemática y taxonomía de libélulas. En el 2016 empezó a trabajar en diversidad y conservación de odonatos neotropicales. Y al mismo tiempo empezó a trabajar en humedales urbanos del AMBA, donde realiza los estudios sobre conservación de odonatos y ecología urbana también. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy Hola, bien. muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por aceptar. Me pone muy contenta cuando encontré su grupo de estudio, su labo, me lo recomendaron en Twitter, unos amigues. Y también me puso contenta saber que trabajan en humedales urbanos y que están acá en el conurbano. Me pareció como que le agregaba una capa más de contenido interesante. Y bueno, si quieren arranco con algunas dudas que tengo yo o que me parece que puede tener mucha gente y después vamos a contestar algunas cositas que llegaron en Instagram. Primero saber, ustedes trabajan con odonatos, que sería un orden, y dentro de ese orden están las libélulas, ¿no es cierto? En realidad, el nombre libélulas es como el nombre común que se usa para el orden. Bien. Todas las especies del orden son libélulas, digamos. Ah, bien, pensé que había otro grupo que no se llamaba así. No. Están Ok, todas ahí adentro. bien, bien. Y están los que le dicen caballitos del diablo o algo así, son libélulas también. Exacto, digamos. Ahí, Ah, en realidad, el nombre libélula es como más genérico, ¿no? Digamos, después ok. tenés los caballitos del diablo que le dicen a un grupito más, que son los más chiquititos. Pero bueno, libélula le pueden decir, incluso otros le dicen helicópteros o alguaciles, también le dicen al grupo. Surcidoras también son llamadas Ah, en mira, algunos lugares. esa nunca la escuché. Mira. Sí, es raro. Va de la mano de una leyenda que decía que surcen los ojos de los niños malos. Ah, copado. Buena fama tienen, por suerte. ¿Y piensan que son poco estudiadas? Eh, bueno, depende, creo, ¿no? A ver, acá en Sudamérica quizás sí, ¿no? Son poco estudiados en relación con la gran diversidad que hay. Claro. En otros lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, es un grupo muy conocido que incluso atrae muchos como personas amateurs, ¿no? Digamos que salen a ver libélulas de la misma manera que saldrían a ver aves, ¿no? Digamos como es más o menos. Ujú. Sí, creo que hasta ahora está cambiando un poco también eso, ¿no? Digo, me parece que históricamente fueron poco estudiados o poco conocidos, pero ahora las libélulas me parece como que, además hay mucha participación en la cultura, ¿no? Digo, mucho merchandising en torno a las libélulas, entonces como que se hizo un poco más popular, si querés. Falta un documental de Netflix, tipo como hizo con los Claro. hongos, Sí. para, para que arranque, le dé un impulso. Sí, de hecho, bueno, este episodio está un poco inspirado en eso. Hace poco fui a visitar familia a Europa y fui como una salida así a ver libélulas, a como un estanque que estaba ambientado y preparado como para que tengan ahí no sé, sus condiciones, que después las podemos charlar.
y era una explicación de así biología abierta al público, de biología de las libélulas, y bueno, eso dije, che, estaría bueno que se vea un poco más acá. La pregunta que más me hizo la gente en Instagram es si es verdad que se ven antes de la lluvia. Y la lógica es, bueno, estos insectos ponen sus huevos en el agua, pero uno dice, no puede ser que solo vivan antes de la lluvia, ¿qué pasa con el resto del año o el resto de los días? No, bueno, y bueno, como vos decís, Connie, son insectos anfibios, que tenés una parte de su vida, que en general es la mayor parte de la vida que la pasan en el agua, como larvas, donde va mudando, ¿no? Diferentes estadios, hasta emerger como adultos. Sí, digo, igual pensemos que muchos insectos, ¿no? Digo, porque tiene que ver con las condiciones de presión ambiental y cuando hay un poco esa variación, digo, si observas hormigas también vas a ver que las hormigas empiezan a moverse medio como locas y qué sé yo, digo, tiene que ver con una cuestión más de ese lado, pero sí, claramente las libélulas hay mucho más movimiento, por esto que decís, porque es el momento de oportunidad para poner los huevos, para poder reproducirse, sobre todo, sí, sí. O sea, que pueden, digamos, censar de alguna manera las condiciones porque saben, o sea, para predecir que va a llover, por ejemplo. No sé si predecir sería la palabra, digo, no lo pongamos Sí, como en es un esos montón. términos de predecir, claro, exacto. Pero sí, digo, cuando hay condiciones cambiantes, digo, sobre todo en épocas, no digo, no tanto por ahí en el día, un día que llueve como excepcionalmente, sino como más en Ujú. temporada, sí, ahí sí vamos a tener, no digo, pensemos que en primavera, verano son épocas de lluvia, al menos en nuestra zona del hemisferio, entonces ahí vas a tener una actividad muchísimo más marcada de las libélulas. Claro, eso iba a aclarar, ¿no? Digamos, como en zonas tropicales, quizás vos tenés adultos todo el año Ujú. volando, ¿no? Digamos, como el tema acá tiene mucho que ver con la estacionalidad, ¿no? Digamos, hay algo de que los adultos tienen que aparecer cuando las condiciones, por un lado, de temperatura se lo permitan y también cuando haya disponibilidad de agua para que después puedan poner sus huevos en el agua, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver específicamente con la estacionalidad de esta región. También hay mucho cambio, digo, que lo estamos viendo. El otro día fuimos al campo, esas que hubo 2 semanitas de muchísimo calor, y estaban las libélulas a montones, y que nosotros pensábamos, no, pobres, van a morir mañana, porque Claro, claramente después hizo frío y esos bichos. Pero bueno, nada, para esas cuestiones excepcionales del cambio climático que modifican también ese comportamiento. sí. O sea que acá nosotros que no estamos en una zona tropical, ¿dónde están cuando no las estamos viendo, que no están volando? En el agua, Ok. digamos, lo que tenemos en el agua son las larvas, ¿no? Digamos, las libélulas ponen sus huevos sueltos en el agua o adentro de plantas acuáticas y gran parte de su vida la pasan como larvas, Ujú. así que están ahí abajo creciendo lo suficiente para después transformarse en el adulto. Lo que nosotros vemos en realidad es un periodo muy corto de su vida, que en algunos casos puede llegar a ser una estación, mientras que las larvas pueden llegar a vivir años, ¿no? En el agua, digamos, hay algunos registros de que pueden llegar a vivir varios años. Y capaz que el Tremendo. adulto vive poco Sí. tiempo en relación con ese periodo larval, ¿no? Sí. Y preguntan también en el Instagram, voy a pasar el Instagram, es @co.niwi, donde ahí abro las preguntas antes de grabar estos episodios, así puedo incluir un poco las preguntas de todos. Preguntan por qué tienen esa forma, ¿no? Que bueno, se las debo, esa respuesta. No, digo, a ver, Darwin. quizás Darwin, evolución. No, digo, quizás hay algunas teorías no evolutivas que pueden hablar un poco digo, si todos sabemos, tienen una cabeza muy desarrollada, ¿no? Ujú. Un tórax y un abdomen, que es lo que más conspicuo, lo que más llama la atención, que es como la colita esa. Quizás en un cambio, digo, algunos autores proponen que un cambio, digo, las libélulas tienen fecundación interna, ¿no? Digo, son uno de los pocos insectos que tienen ese tipo de fecundación. Entonces, por ahí en ese cambio de poner los huevos o poner las gametas sobre el sustrato, ¿no? Espermatóforos o lo que sea, a la fecundación interna, bueno, ese formato del cuerpo alargado les sirve como para poder copular con la hembra de una manera mucho más directa. No sé si Fede tenés alguna. Sí, digamos, como
Sí, la parte rara de la pregunta es el por qué, ¿no? Digamos, como Sí. Sí, claro. sí hay muchas explicaciones en relación con qué tienen la forma que tienen, quizás, ¿no? Digamos, como eh, sí, para agregar a lo que decía Lía, la forma del adulto al menos, ¿no? Digamos, son máquinas depredadoras y están diseñadas para cazar. Y cazan en vuelo. Entonces, en relación con otros insectos, ¿no? Que todos tienen esta cabeza, tórax y abdomen, las particularidades de este grupo es que, por ejemplo, tienen en el tórax, tiene como una modificación que hace que las patas se vayan hacia adelante y estén llenas de espinas que usan como una canastilla para cazar en vuelo, ¿no? Digamos, con las patas atrapan moscas, mosquitos, incluso otras libélulas. Ujú. Esas patas no les sirven para caminar, por ejemplo, digamos, son bichos que se posan o vuelan, no hay punto medio. Bien. Las alas son muy particulares en este grupo, ¿no? Tienen unas alas que, a diferencia del resto de los insectos voladores, se mueven independientemente, por ejemplo, ¿no? Y eso les da una capacidad de vuelo y de maniobrabilidad, que de ahí, un poco tomando la pregunta anterior, que también les dicen helicópteros, ¿no? Que tiene que ver con esto, Ujú. con esta capacidad como de planear, de flotar, de moverse hacia atrás. No es común ese tipo de vuelos en insectos. Y bueno, y ese abdomen largo que también está asociado con la puesta de huevos, con cómo es el mecanismo de reproducción, ¿no? Que es bastante particular. Eh, Así que digamos, todas esas cosas están asociadas con esa forma. Y las larvas no se quedan atrás, ¿no? Las larvas son como medio aliens también, ¿no? Digamos, Sí, sí, tienen... sí. Pero usan las patas mucho más que el adulto, ¿no? Pueden Claro, Claro, cavar y demás. claro. ahí sí las patas tienen otra función. Y lo que es más llamativo es porque también son máquinas de depredar en el agua, ¿no? Digamos, Ujú. algunas hasta cazan renacuajos, por ejemplo. Sí, Tienen como una máscara, como usan como el, lo que llamamos el labio, ¿no? Que es una de las piezas bucales que tienen los insectos, y está transformado y modificado en una máquina de agarrar, ¿no? Digamos, entonces quedan ahí esperando a que pase algo por adelante y estiran el labio y lo agarran y eso lo usan para masticar. tremendo. Mirá, Sí. qué increíble. Sí, digo, y en biomecánica se usan, digo, para el diseño de drones, por ejemplo, se usan el modelo de la libélula del adulto por cómo vuela, ¿no? Digo, eso también Ujú. me pareció interesante, es como un flash. Sí, estuve viendo también, vi un documental hace poco en el que muestran el recorrido de las alas y es como una locura verlo en cámara lenta y que todas son independientes entre sí, eso también es. Eso también preguntaron sobre la velocidad de aleteo, son como los datos esos palitos de la selva, dicen, como Claro. decía, ¿qué es más rápido, un colibrí o una libélula? Como, no sé si se compara la velocidad, pero preguntaban sobre eso. Mira, no sé muy bien cuánto es la velocidad de los colibríes, digamos, quizás vos sí y lo podemos resolver ese No. tema. No. No, pero sé que, o sea, no sé si es comparable la velocidad porque también tiene otro recorrido. No sé, Sí, yo creo que, claro, el movimiento es distinto, uno, claro, depende cómo lo cuente, podría, por ejemplo, pensar en cuántas veces bate las alas por minuto, por ejemplo. En el caso de las libélulas, más o menos, obviamente que va a depender mucho de los grupos, hay grupos que son mejores voladores que otros, ¿no? Pero baten las alas más o menos 30 veces por minuto, lo cual puede parecer mucho, pero en realidad es recontra poco comparado con otros insectos, ¿no? Si lo ajá, comparamos con, no sé, con abejas o moscas, baten las claro, alas 1000 veces por minuto, ¿no? Digamos, entonces, lo interesante justamente es la eficacia que tienen estos bichos a la hora de volar, porque son re buenos voladores con claro, muchísimo menor esfuerzo, ¿no? claro, menos Digamos. energía, sí. Y Claro. entonces eso es. Y son bastante rápidos. Hay algunos registros de especies que pueden llegar a volar hasta 70 kilómetros por hora, digamos, lo cual es Wow, bastante. wow. Sí, como Usain Bolt, prácticamente, Claro, pueden más o hacer una menos. carrera. Eso me interesa porque me preguntaron si es cierto que algunas especies migran Sí, es cierto. Sí, Es cierto. y pueden viajar muchos kilómetros, digamos. Sí, hay especies que viajan muchas distancias. Digamos, está poco estudiado la Claro, migración. Hay un grupo en Estados Unidos que trabaja mucho con migración de libélulas, pero sí, hay registros de que vuelan
no sé, 1000 kilómetros, una cosa así, como aprovechan las masas de aire y demás para subir y que las lleve el viento, ¿no? Digamos, pero sí, Wow, migran. increíble. Wow. Em, bueno, tengo un par de preguntas más. Bueno, preguntaron por qué se ve cada vez menos estos bichos. Pero bueno, esa la voy a dejar para la parte más heavy de la extinción y las causas y de las amenazas que tienen. Por ejemplo, acá preguntaban, no sé si ustedes recomiendan esto, y tampoco sé qué tan fácil es, pero alguien se ve que pudo agarrar alguna vez y puso si pican, porque a veces como que tienden a pincharte con la cola, no sé, como si realmente pueden hacer algo con eso, con esos No, mecanismos. no pican ni nada que se le parezca. No recomendamos agarrarla, no está bueno, digamos, como no está bueno pensar en esas prácticas. Lo interesante, que es un poco como decía Fede, de las libélulas, es que son muy visibles, ¿no? Digo, los colores no hace falta agarrarlas, digo, Claro, a simple vista o con binoculares se ven perfectamente, ¿no? Digo, no hace falta estar manipulando el individuo, pero no pican, muerden, sí, por esto mismo que decía Fede, que tiene un aparato bucal muy desarrollado y son cazadoras, pero nada, tipo, no te va a hacer nada, pero sí sentís los pinchazos. Y lo que sí, por ahí puedes sentir como que pinchan o que algo así, pero pues son las espinas de las patas más que la cola, más que el abdomen, digamos. claro. ¿No? Digo, pero no nada ni peligroso, ni grave, ni nada que se le parezca. No es una amenaza, ¿no? Para al menos para nosotros. Para un igual de tamaño, sí, es una amenaza enorme. Claro. Em, También preguntaron, esta pregunta también es medio como hablando de la evolución y siempre suelen surgir estas preguntas y algunas cosas ya las fuimos charlando sobre en el episodio de insectos también hablamos un poco de cómo eran los insectos en otras eras, pero preguntan si son prehistóricas, es la palabra que utilizaron, como que son, es un orden primitivo, digamos, si es cierto que es así. Sí, digamos, si uno piensa no me quiero poner como demasiado técnico, ¿no? Pero si uno Sí. piensa en lo que tiene que ver con la evolución de los insectos, los odonatos es un grupo bastante primitivo. Se cree que más o menos el registro fósil está ahí por el Carbonífero, ¿no? Estamos hablando de Ujú. más o menos un poco más de 300 millones de años. Que para ponerlo en contexto serían 100 millones de años antes que los dinosaurios, ¿no? Es Digamos, un como para montón. tener Claro, una idea. Eh, y digamos, su forma de volar y su estructura los ubica dentro del grupo de los insectos como bastante basal, ¿no? Junto con otro de los grupos eh, parientes de las libélulas, que son lo que se llaman las efímeras, los efemerópteros, sí. los ubican basalmente dentro de los insectos con alas, ¿no? Digamos, eh, obviamente que, como decir, bueno, cuál es el punto específico de origen de un grupo es como medio difícil, ¿no? Digamos, como que uno tiene que ir reconstruyendo el registro fósil. Pero bueno, ya hay libélulas en el Carbonífero que una diferencia importante era el tamaño, ¿no? Digamos, eran Mm. bichos muchísimo más grandes. Okay. Hay un registro fósil súper bien conservado de un bicho que tenía como una envergadura de ala de más o menos 75 centímetros, ¿no? Lo cual es Wow. bastante grande. Sí, pero lo interesante que más allá del tamaño, la morfología en general es la misma. Entonces Bastante bien el conservado. éxito evolutivo es fantástico, ¿no? Mm, Es un modelo que funciona, digamos, por lo claro. menos hasta ahora. Sí, sí, no hay duda. Eso. Em, También preguntan cuántas especies hay en el mundo o si quieren hablar de Argentina o de Buenos Aires, también es un lindo dato. Bueno, es un grupo, es un orden con pocas especies comparado con otros, ¿no? Digamos, pensemos que en libélulas, a nivel mundial, hay aproximadamente 6.400 especies. Mm, Eh, un número que cambia, te diría que sí, diariamente, ¿no? Digamos, porque eh, es muy común encontrar nuevas especies, digamos. Gran parte de la bibliografía científica que sale
publicada está en relación con eso, descripción de nuevas especies, sobre todo de zonas poco conocidas como Amazonas y demás, ¿no? Pero bueno, es un número, 6.400 es un número que parece mucho, pero en realidad comparado con, no sé, coleópteros, que puede tener No. 300.000 especies, no es nada. En el caso de Argentina, puntualmente, tenemos 285 especies. La mayoría, hay un montón de registros que son de Misiones, ¿no? Digamos, porque en Argentina encontramos como el límite sur de distribución de muchas especies. Y, y bueno, Bien. en Buenos Aires hay alrededor de 70 y pico, si no me equivoco, 77 más o menos, por ahí debe andar el número. Aunque es posible que haya más, ¿no? Digamos, sobre todo en zonas digamos, de hecho, ahora hay una estudiante nuestra que está trabajando un poco con eso, en zonas en el norte de la provincia, noroeste de la provincia, hay poco, se conoce poco en realidad de la fauna de odonatos. Así que es posible que haya más. Algunas novedades, quizás no tanto novedades, nuevas especies, pero sí nuevos registros de especies que están un poquito más arriba, ¿no? ¿Hacia el sur llegan hasta Tierra del Fuego las libélulas? Sí, ¿O Sí, ya es demasiado? Ah, interesante. sí. sí. Bien. Hay una sola especie que llega a Tierra del Fuego, digamos. Ah, En realidad hay una solita que llega hasta allá abajo. Pero bueno, la Patagonia tiene una fauna completamente atípica y a nivel mundial, digo, ¿no? Completamente atípica a nivel mundial, con gran cantidad de endemismos y de especies que son, incluso familias que son exclusivas de Patagonia. Patagonia en sentido amplio, ¿no? Argentina, Chile estoy hablando. sí, Y cosas así raras e interesantes. Y interesante. hermoso. Y hermosas, claro. Justo me acuerdo de una que vi en Chaltén, que yo, o sea, no sé nada de, de las especies, desconozco, pero me acuerdo que la subí a Naturalis recontenta para que me la identifiquen. Después, más al final, les voy a pedir algo de bibliografía también, si pueden recomendar para estudiar un poquito más de este grupo. Bueno, ahora vamos con la parte central de todos los episodios. Por ahí es la más jugosa para algunos y para otros no. Pero mandaron muchas teorías de extinción para las libélulas. Yo me reía, Fede, cuando decías lo de que parecen aliens, porque hubo una respuesta, una teoría. Una venía por ahí. Sí, dice, desde sus ojos nos vigilan los ovnis. Nos enteramos y dejan de enviarlas a la Tierra. O sea, los ovnis dejan de traerlas Okay. a la Tierra. Ahora que estamos con todo esto de la vida en Re. otros planetas. eh, bueno, después hay algunas que son un poco más realistas, ¿no? Que cada vez hay menos agua, que la poca que queda está contaminada, no permite su desarrollo, que la Tierra se queda sin cuerpos de agua. Esto quizás tiene que ver, ahora vamos a hablar un poco de las amenazas reales, pero habla de que no hay cuerpos de agua con la temperatura correcta, o sea, sino que tienen otra temperatura muy elevada para las larvas, no sé. El frío, calor, frío altera los ciclos de crecimiento, que es algo que ya mencionaron ustedes con respecto a los días de calor en invierno. Contaminantes en el ambiente que causan malformaciones en su desarrollo. Deja de llover, ya no tienen lluvias por anunciar. Usted no lo había leído. Claro. Pierden su propósito, El claro. trabajo, le sacan el trabajo. Pierden su propósito de vida. Se pone de moda alguna idiotez viral en TikTok de cazar libélulas y las terminamos de extinguir. Bueno, lo dejo a criterio de quienes estén escuchando. No sé si ustedes quieren elegir alguna. Paren, me quedó una muy buena. Una religión cree que son hadas y por lo tanto herejía. Comienza una matanza frenética. No sé qué pasó, pero las teorías hoy fueron muy, muy Muy graciosas. falopa. Está Muy bien. falopa. Bueno, sí, digo, está relacionada, hay leyendas relacionadas con hadas Sí. y con eso, así que esa puede ser factible, digamos. No, no. Pero bueno, nada, quizás elegir algo, una de las más realistas, si querés.
que tiene que ver con la modificación de los ambientes, que es un poco que arrancamos hablando digo, ¿por qué estudiamos o por qué nos concentramos ahora también en ecosistemas urbanos, ¿no? Digo, sabiendo que son como los más amenazados y sobre todo porque, digo, qué sé yo, sí, por supuesto un montón de energía para conservar ambientes prístinos también, ¿no? Digo, o lo más prístinos posible, pero también hay que ver qué pasa en las ciudades o qué pasa en los centros urbanos con esos espacios de resistencia, ¿no? Ambiental, que son básicamente los humedales. Así que, nada, si desaparecen los humedales, primero vamos a desaparecer todos, no solamente las libélulas, así que esa no va a estar buena para nadie. Y después, como decíamos, ¿no? Digo, no sé, son grandes predadores, como venía diciendo Fede, y son controladores, digo, si bien no son selectivos de presas, pero capturan muchos mosquitos. Entonces, digo, qué sé yo, vamos a tener cada vez más cantidad de mosquitos, si no tenemos a las libélulas, al menos que estén ahí predando un poco esas alimañas, ¿no? Los mosquitos que son uno de los grandes problemáticas que tenemos, sobre todo en centros urbanos, ¿no? Digo, ¿no? Para pensar de vuelta en el espacio donde nos estamos moviendo. Sí. Fede, si querés hablar de los aliens. Sí, estaba pensando justamente en eso, digamos, como, porque más allá como del chiste, ¿no? Digamos, me parece que es muy interesante como escuchar y tratar de extraer algunas cosas que son, que pueden ser interesantes y que son reales amenazas para los odonatos y para un montón de bichos, ¿no? Porque mencionaron cosas ambientales como el agua, calidad de agua y demás, pero también hay todo un componente que tiene que ver con la percepción social de los insectos, ¿no? Digamos, que es algo contra lo que luchamos un montón a la hora de hacer conservación, ¿no? Digamos, siempre el chiste un poco es que si vas a trabajar con pandas, ya tenés la mitad del camino ganado, porque hay una sensibilidad, ¿no? Digamos, que hace que uno pueda conseguir recursos, pueda conseguir gente interesada en conservar, digamos, hay un montón de cosas que ya están allanadas. Ahora, cuando vos decís, bueno, quiero conservar una libélula, mucha gente la primera pregunta es, bueno, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Para qué? ¿Para qué Porque, sirven? ni hablar si trabajás con otros grupos, ¿no? Como decir, bueno, quiero conservar cucarachas o arañas. Bueno, ahí ya tenés que hacer otra deconstrucción todavía más grande, ¿no? Entonces, como la percepción, ¿no? Digamos, de social y cómo esos cambios en la percepción social pueden impactar a la hora de pensar en conservación, me resulta muy interesante, ¿no? Más, digamos, esto, decir, bueno, TikTok, ¿no? Se pone de moda TikTok. Y de hecho, hace un ratito hasta hiciste un chiste en torno a eso, no sé si fue al aire o en off, pero que tenía que ver con falta un documental en Netflix que hable sobre libélulas para, ¿no? Digamos, todo eso contribuye a la hora de pensar en conservación o extinción, ¿no? Digamos, como, porque pueden ser causas de extinción. Un poco entre esas que se mencionaban, una de las que faltó, que es una amenaza real y muy importante para un montón de grupos, tiene que ver, como se mencionó medio tangencialmente, ¿no? Pero tiene que ver con la transformación del paisaje, ¿no? Digamos, y me refiero no solamente al agua, pero sí me refiero a la vegetación que rodea a los cuerpos de agua, ¿no? Digamos, en el caso de las libélulas, esa vegetación es muy importante porque son los lugares que los bichos usan para distintas cuestiones vinculadas con su comportamiento, con su ciclo de vida, con regular su temperatura, ¿no? Digamos, si hay mucha sombra, poca sombra, mucho sol. Entonces, cuando empezamos a trabajar con eso y pensar en esas modificaciones, hay algo que siempre charlamos con Lía que tiene que ver con la construcción estética, ¿no? De los lugares, sobre todo a la hora de trabajar en humedales urbanos, ¿no? Digamos, como muchas veces nuestra percepción de qué es lindo y qué es feo y qué es estéticamente lindo y feo a la hora de hablar de algo, entre comillas, natural, ¿no? Como, como muchas veces atenta contra las necesidades de organismos que están en el lugar, ¿no? Digamos, generalmente la percepción de algo saludable tiene que ver con algo ordenado, el pastito cortado, el pinito, ¿no? Digamos, como cosas que son completamente ajenas
a nuestro ecosistema, ¿no? Total, sí. Y bueno, eso también es un desafío a la hora de trabajar en humedales urbanos, ¿no? Como hay algo ahí que hay que deconstruir también, ¿no? Y además, digo, pensando en esto mismo, ¿no? Digo, las libelas son un modelo de indicador de salud ambiental, digo, entonces, digo, va de la mano, ¿no? De esto. Bueno, para pensar estrategias de gestión, digo, un poco lo que venimos charlando de un tiempo a esta parte y en los últimos congresos que hemos participado y demás, es ese rol, ¿no? Que tenemos, digo, más allá de la ciencia dura, de los estudios científicos que vamos a hacer, bueno, es como permear a la gestión, ¿no? Digo, a distintas escalas, para empezar a pensar cómo se diagrama un espacio público en relación a estas cosas, y no, como dice Fede, a la sensibilidad de que está bien lo que piensa el vecino, la vecina que va a hacer uso de ese espacio, pero bueno, digo, que empecemos a entender que digo, la idea no es que sea una pileta, ¿no? Con los bordes de cemento y digo, un cuerpo de agua. Entonces, ¿cómo hacer, ¿no? para entablar ese diálogo horizontal entre la gestión y un poco más la ciencia o esta cuestión un poco más dura de ver, bueno, pensemos, loco, porque de una parte sola no va a poder tratar de transformar ese pensamiento o esa percepción en la comunidad. Bueno, ¿qué hacemos? Me parece que también ahí hay mucha tarea para hacer. Sí, total. Bueno, aprovecho para contar que hay un episodio que grabamos de paisaje, en el que hablamos un poco también, en principio, de la percepción estética, y obviamente a partir de esa deconstrucción que tenemos que hacer con respecto a un montón de cosas, pero en este caso algo bien concreto que es lo estético, y también esos modelos que nos impusieron, ¿no? Que tienen un montón de gasto de energía y de recursos para mantener, por ejemplo, una pileta limpia, ¿no? Si vamos ahí un ejemplo bien que dabas. Y bueno, primero hay que empezar por empezar a justamente charlarlo y verlo con otros ojos. Yo ahora veo una planta toda prolija, sin ninguna hoja seca y sin ningún bicho que se la coma y ya me parece fea. No sé cómo llegué a este punto, pero bueno, estaría bueno que empecemos de a poquito todos a ver esas cosas, esas cuestiones, ¿no? Como, ¿y qué gracia tiene tener no sé, un lugar impoluto en mi casa si no va a tener ninguna interacción con la fauna o no me va a traer como ningún beneficio extra en ese sentido, ¿no? Por lo menos para mí, y obviamente con eso se beneficiarán otras especies. Así que bueno, eso con respecto al paisaje, pero también me parece interesante bueno, esto de tratar de inferir en las gestiones. ¿Cómo haces para convencer no sé, personal municipal o a las diferentes escalas de que quizás está bueno conservar los ambientes, los humedales, no sé, las zanjas? Yo hace poco pasaba por un lugar yendo para La Plata, pasaba por Bernal, un lugar hermoso con unas zanjas hermosas y vegetación obviamente que se veía que estaba bien, no había basura, y hace poco lo llenaron de cemento. Y yo dije, no, o sea, me puso mal, pero también es la percepción esa, ¿no? De que que se va a ensuciar, de que va a haber mosquitos, y ustedes encima, las larvas de libélulas, o sea, son predadoras de los mosquitos, o sea, es preferible que estén ahí. eh, pero bueno, eso, ¿creen que también por eso se ven menos? Ahora sí vamos a retomar la pregunta de por qué se ven cada vez menos. Yo, o sea, yo misma lo he visto como que percibo cada vez menos libélulas en general, como que antes era, no sé, muy normal en el verano, qué sé yo, en febrero, que era la época de lluvias antes, me acuerdo que veía muchísimos y la verdad es que ahora no, y en la ciudad creo que nunca vi directamente. Yo hablo más por ahí del conurbano, como desde mi visión. Eh, pero bueno, ¿tiene que ver con esta transformación? ¿Ustedes creen que es por eso? ¿También tiene que ver la sequía? Sí, es multicausal. No es que hay una sola, no podemos pensar en una sola explicación. Digo, igual hay libélulas, quizás no tenés el ojo, digo, lo tenés el ojo puesto en ave y no Puede ser. el micro no tenés, digo, porque nosotros estamos trabajando ahora mucho, digo, hasta en el lago de la Plata, ¿no? Digo, para pensar en un espacio que a priori vos decís, bueno, acá no hay nada. No, bueno, sí, hay. Entonces, digo, me parece, y Fede, no sé qué te interrumpí justo. No, no, sí, digamos, iba a decir un poco eso, pero también iba a agregar que creo que gran parte del problema tiene que ver con la reducción de los espacios azules, ¿no? Digamos, como Claro. que esto que mencionabas vos
de decir, bueno, meto cemento. Bueno, sí, eso, eso claramente atenta contra que haya libélulas, ¿no? Digamos, Y la vegetación exótica, ¿no? y Eso la también, vegetación claramente. exótica es el otro gran problema. Ujú. Sí, Lo que quizás, si uno empieza a mirar con un poco más de detalle, ¿no? Digamos, como en realidad lo que sí se ve es un cambio de especies que podrían ser más especialistas a especies que son más generalistas, ¿no? Digamos, como en realidad el cambio que uno empieza a observar es que vos tenés cada vez especies más comunes en más cantidad, ¿no? Digamos, claro, como, eh, Tolerantes. claro, total. que son tolerantes a todo, que pueden criar en cualquier lado, ¿no? Y O sea que hay especies que son más sensibles a la Ujú. contaminación, por ejemplo. sí. De Y, hecho, esa gran parte de nuestro trabajo tiene que ahí ver va. con eso, que es laburar con bioindicadores. Las libélulas son bioindicadoras, tienen un montón de ventajas en relación con eso, una de las cuales es que se ven a simple vista, generalmente cuando se trabaja con insectos bioindicadores, eh, hay que, bueno, agarrarlos, llevarlos al laboratorio, toma un montón de tiempo de procesado de esas muestras, pues son bichos chiquitos. Mi tesina de grado y después. Claro, bueno, sabes de lo que estamos hablando. Sí, sí. En cambio, las libélulas son mucho más fáciles porque se pueden identificar en campo. Obviamente que uno requiere cierto entrenamiento, ¿no? Pero Sí. se pueden identificar en campo. Hay especies que responden rápidamente a cambios, ya sea en la vegetación o en el agua. Ujú. Que entonces se puede medir rápido. Eso es lo Claro, interesante. se pueden medir cambios rápidos, ¿no? Así que por eso, digamos, obviamente que estamos trabajando con eso porque lo que tenemos que también saber para poder hacer eso son los requerimientos que tienen, los requerimientos ecológicos que tienen las especies, ¿no? Un poco eh, para poder Exacto. decir qué especie es generalista, especialista, ¿no? Digamos, como que un poco hay que tener ese estudio sistemático, decir, bueno, estos bichos se bancan esto o no, y bueno, eso Claro. requiere esfuerzo también de Sí. estudio, Sí, ¿sí? obvio. Y gente y recursos Claro, económicos y todo lo mismo que nos pasa siempre en investigación. Pero hemos hecho trabajos cortos y sencillos de comparar dos espacios muy cercanos, dos lagunas muy cercanas con estrategias de gestión distintas y notas muchísimo cambio en la diversidad. Entonces, digo, son cosas, digo, te estoy diciendo cuerpos de agua que están, no sé, ¿a cuánto? 5 cuadras, más o Claro. menos, entre sí, uno y sí, otro. sí, O sea cinco que podrían cuadras, estar sí. en los dos espacios y en uno los encontrás y en el otro no. Entonces, digo, hay una evidencia directa, concreta y rápida para decir, no, chicos, bueno, no cortemos el pasto hasta el borde de la laguna porque eso no, más allá de un montón de otras cosas, porque no está bueno para los bichos tampoco. Con respecto a eso también, ahora les voy a preguntar algunas cositas. Les quería preguntar, ¿hay algún índice o quieren desarrollar, les interesa desarrollar algún índice de especies de libélulas de calidad? O sea, que relacione las especies, la diversidad de especies con la calidad del cuerpo de agua. Sí, hay. Eh, Hay uno en particular con el que nosotros venimos trabajando, que se llama índice biótico de odonatos, que es un índice que se desarrolló en Sudáfrica y que funciona muy bien y está muy extendido en Sudáfrica, incluso a nivel gestión, ¿no? Porque en algún punto, como decíamos, termina siendo más barato y mucho más fácil Claro, de aplicar. Que bueno, digamos, venimos hace un par de años tratando de adaptar ese índice a las condiciones que se dan en Argentina, en particular en Buenos Aires, ¿no? ujú, El desarrollo de ese índice un poco también es lo que nos fue trayendo hasta nuestra actualidad de trabajo, un poco, ¿no? Digamos, porque bien, ya también tiene que ver con varias cosas, pero, por ejemplo, ¿no? Ese índice utiliza información sobre la lista roja de especies amenazadas, entonces en ese rubro quizás me especialicé más yo y empecé a trabajar un poco con eso, porque en Argentina no había ninguna especie categorizada. claro. Eh, También empieza a pasar, bueno, preferencias de hábitat, ¿no? Quizás en eso trabaja más Lía sobre cuestiones ecológicas vinculadas con eso, ¿no? Digamos, entonces es el desarrollo de ese índice un poco es lo que nos fue trayendo hasta acá. Hoy en día lo estamos empezando a usar
Quizás no de una manera tan directa todavía, pero lo estamos usando y está funcionando, digamos. Estamos viendo que empieza a funcionar. Así que está bueno. Bien, bueno, ¿hay algo que quieren agregar sobre qué pasaría si se extinguieran para unas consecuencias? No, digo, también, digo, más allá de esto que decimos que por ahí no son tan, no sé, atractivas para la conservación, digo, son bichos, son insectos lindos, ¿no? Digo, entonces estaríamos perdiendo también un montón de belleza, más allá de, ¿no? Digo, es lindo salir a una laguna y ver libélulas volando, ¿no? Digo, entonces también estamos perdiendo ahí. Y, digo, quizás podemos, en esta cuestión un poco siendo catastróficas, pensar que vamos a tener mucho más enfermedades neotropicales transmitidas por mosquitos, por ejemplo. Entonces, Claro. eso no estaría bueno ni para nosotros, ni para nada. No es algo Sí, deseable. sí, yo agregaría como que en realidad cuando sabía que se venía esta pregunta, dije, bueno, ¿qué hay que responder? Pero me parece que lo interesante es como salir del pensamiento específico, decir, bueno, ¿qué pasa? Entre comillas le digo, ¿no? ¿Qué pasa si este grupo desaparece? Y me parece que lo interesante es pensarlo a nivel, en términos ecológicos, a nivel comunidad, ¿no? Digamos, como que esa especie no está aislada y que esa especie establece un montón de relaciones directas e indirectas con otras especies, ¿no? Que genera desequilibrios, ¿no? Digamos, sobre todo si estamos hablando de desaparecen las libélulas, que no es una especie, son 6.400 especies, es un montón. Sí. Entonces, digamos, como ese ejercicio me parece que está bueno, como de pensarlo en contexto, que un poco eso es lo que hay que hacer a la hora de trabajar o de pensar en conservación, en extinción, ¿no? Digamos, contextualizarlo en una realidad, ¿no? Como eso me pareció interesante el ejercicio cuando iba maquinando diciendo, bueno, ¿qué estaría pasando? Sí, también lo que a mí me interesa pensar es eso, o sea, es como una excusa más que Claro. la realidad. Claro. Y hay muchas cosas que ustedes decían que se desconocen, entonces probablemente, o sea, no vamos, espero que nunca lo sepamos, digamos, pero no podemos hipotetizar todo lo que podría llegar a pasar, es como un modelo que nunca se puede terminar. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del laburo de ustedes, que ya lo estuvieron contando bastante, pero me interesa saber un poco cómo se relaciona la conservación en zonas urbanas o periurbanas con la taxonomía, cómo es laburar también en estas áreas, cómo es salir al campo. Difícil, para empezar, en estas áreas, ¿no? Digo, estamos hablando del conurbano, que estamos agregando una variable más social, ¿no? Que tiene que ver un poco con la inseguridad, ¿no? Digo, salir con aparatos, estar metido en un charco, con el agua hasta la cintura y, no sé, y con equipos y qué sé yo, ¿no? Digo, no es lo mismo estar en el medio del monte chaqueño que estar acá en el conurbano. Entonces tenés como esa variable más allá de estar metido en un charco con cuestiones contaminantes. Nosotros estamos trabajando ahora puntualmente en una laguna que está pegada a Villa Inflamable, ¿no? En Avellaneda. Al lado del polo petroquímico, donde vos tenés hidrocarburos en el suelo, donde respirás hidrocarburos. Entonces, eso es un montón, ¿no? Digo, socialmente, desde lo que vemos nosotros cuando vamos a esos lugares, hasta el mismo trabajo que estás haciendo ahí, meter la pata, digamos, en esa agua no es lo mismo que meterla en una lagunita cristalina. Pero también es parte de lo que nos interesa hacer, ¿no? Digo, que Claro. nos parece que son espacios que necesitan estudio y que necesitan conservarse para mejorar la calidad de vida, no solo para, digo, esto mismo de favorecer la biodiversidad, mejora la calidad de vida de las personas, ¿no? Digo, y que eso es también un poco el rol fundamental de lo que intentamos hacer. Pero sí, y es difícil. En el conurbano como que también están muy, esos cursos, esos cuerpos de agua están como muy, ¿cómo decirlo? Relegados y muy, Claro. o sea, descuidados en el sentido de que tienen una percepción, la Negativa. población en general tiene una percepción mala, entonces o tienen basura o, bueno, acumulan mosquitos, o sea, sí, siempre como que son un problema, ¿no?
Claro. Que, Sí, históricamente el conurbano es el lugar donde las graseras, ¿no? y las curtiembres depositan sus residuos, y eso es histórico. sí, Entonces, son un espacio terrible, ¿no? Digo, y también es el lugar donde alrededor se asienta la mayor población vulnerada. claro, ¿No? Digo, eso es sí, como esa doble cuestión. Pero, digo, pero por eso mismo, ¿no? Nos parece que tiene un valor de conservación importantísimo. Nosotros estamos ahora en la Universidad de Avellaneda, ¿no? donde nos mudamos cuando abrió, estamos desde el inicio en el Departamento de Ambiente y Turismo, en la carrera de Ciencias Ambientales y en la Tecnicatura de Conservación de la Naturaleza. Tuvimos que hacer un poco el cambio de chip, porque nosotros venimos de la Universidad de La Plata con una tradición más taxonómica, mucho más dura, ¿no? de sí, sistemática de taxonomía. Entonces nos cuesta un poco todavía que los estudiantes de esta universidad se sientan interpelados porque este es un poco el rol más de Fede, ¿no? Yo de soy el convencer, taxónomo. El claro, taxónomo de este dúo soy yo. de convencer voluntades para que nos sigan. Pero es claro, fundamental, ¿no? Digo, si no conocemos las especies, no podemos hablar de conservación, ¿no? Digo, partiendo desde esa sí, base, bueno, todo el resto es imposible. Sí, creo que un poco eso resume la relación para mí básica taxonomía-conservación, ¿no? Digamos, uno no puede conservar lo que no conoce, con lo cual eh, no puede apreciar lo que no conoce, y me parece que la taxonomía tiene, para mí al menos, esa magia, ¿no? Digamos, mm, a mí digamos, como mi experiencia en el sentido como no científica, no digo mi impresión como más sensitiva en torno a la taxonomía tiene que ver con empezar a diferenciar cosas que a primera vista parecen todas iguales y empezar a encontrar diferencias en esas cosas que a simple vista parecen todas iguales, ¿no? Digamos, cuando yo le cuento a alguien que trabajo con libélulas y les digo que en Argentina hay 285 especies, sobre todo alguien que no está en el ámbito de la biología, se recontra sorprende, porque a lo sumo su ojo distinguía dos cosas, ¿no? Digamos, mm, o tres, o quizás cuatro. Y para mí eso tiene un valor enorme, ¿no? Como empezar a tratar desde algún lugar, abrazar esa complejidad, ¿no? Y decir, wow, sí, no son cuatro. claro, Uno va a una laguna, estas que está hablando Lía, en pleno conurbano, y un día con sol y un día lindo donde de verano podés llegar a encontrar hasta 25 especies, ¿no? Y eso en un solo lugar, en el medio del conurbano. No es necesario irte, no sé, a los sí, a esteros de Misiones, Liberá, sí, qué sé yo, para ver 25 especies de libélulas. Y eso no lo podríamos saber si no hacemos taxonomía. Digamos, como para mí eso es esa es la relación directa que hay, ¿no? Aparte, que es un aspecto de la biología que está recontra ninguneado desde un montón de sí, sí, aspectos, ¿no? Digamos, como incluso desde lo presupuestario y desde, bueno, todo el mundo necesita un taxónomo, pero nadie quiere financiar un taxónomo. Esa es la No, realidad, ¿no? claro. O una mm, taxónoma, ¿no? sí, Pero bueno, me parece que eso es lo que a mí siempre me gustó de la taxonomía y lo que me ancla en ese lugar, porque yo no lo suelto. Por más que esté trabajando en humedales urbanos, no lo suelto. bueno, sí, Y nuestro trabajo de campo, como decíamos, es mayormente en primavera-verano, ¿no? Donde están los insectos volando, y después tenemos mucho trabajo de laboratorio. Lo interesante también de estos bichos es que, como decíamos, como se ven a simple vista, no hace falta, digo, si es un lugar donde nosotros ya sabemos qué es lo que hay, no hace falta colectar ni matar a los individuos. Entonces, nosotros con binoculares de corto alcance perfectamente los podemos identificar. Y después tenemos, bueno, trabajo de procesamiento de datos como cualquier otro grupo, ¿no? Que en mm, invierno quizás nos centramos más en esa parte. Y una cosa para mí que es fundamental es el horario, mm, ¿no? Digamos, como el horario de trabajo de campo arranca a las 10 de la mañana, cosa que bien. quizás en otros grupos A hay que veces, levantarse muy temprano, yo no podría, pero Sí, o durante la noche los anfibios. claro, o durante la noche. Esto es Claro, de 10
a 4 de la tarde, tenés algunas Ahora, al especies que mediodía. vuelan a la tardecita, pero no mucho más. Como las mariposas, digamos, que necesitan el sol, ¿no? O Sí. por ahí para comparar, o no. Y pero tenés mariposas nocturnas. Bueno, sí, perdón. Perdón. Las mariposas diurnas. Claro. Sí, sin querer este podcast, o sea, yo también como que obviamente conozco el trabajo de los taxónomos, pero como que entrevisté a varios, a Cristina Ciocia y a Felipe Alonso, por ejemplo, y hablamos bastante de la taxonomía y como que sin querer queriendo la tratamos de reivindicar también. Eso, me faltó preguntar especies en peligro, porque, o sea, ¿vos pudiste categorizar algunas o ayudar en la categorización? Sí, digamos, digamos, a nivel global, lo interesante de este grupo es que están todas las especies categorizadas, ¿no? Las 6.000 y pico, sacando las que se van describiendo, ¿no? Es el Ah, único orden de insectos que está, su lista de ah, especies amenazadas está completa. De esas 6.000 aproximadamente más o menos entre el 15 y el 18% están en alguna categoría de amenaza, ¿no? Lo cual es un número bastante alto. Si a eso le sumamos todas las que tienen datos insuficientes, ¿no? Digamos como, es decir, que no se tiene la información para saber cuál es su riesgo de extinción, que es un número mucho más alto. claro, En las regiones tropicales estamos hablando alrededor del 35% de las especies no tienen la información suficiente para saber su riesgo de extinción, lo cual es bastante como, hay que poner como atención ahí, ¿no? Porque, digamos, el hecho de no saber podría significar que están en peligro de extinción muy claro. alto. Eh, Así que sí, en Argentina, como no tenemos muchas especies endémicas, ahora no tengo el número en la cabeza exacto, pero habrá unas 15, 16 especies endémicas. Y en peligro, en alguna categoría amenaza, en Argentina tenemos 4 especies, de las cuales una es medio dudosa su, Mm, su identidad, digamos, taxonómica, con lo cual estaríamos ahí entre 3 o 4 especies. Pero bueno, son evaluaciones que hay que revisar porque se hicieron hace bastante y sobre todo 2 de ellas. Y bueno, nada, hay que estudiarlas un poco. necesitamos más taxónomos también. Sí, Sí, necesitamos más gente en general trabajando en libélula, somos re pocos en realidad. exactamente, somos muy pocos. Bueno, bueno, llamado, Sí, llamado a quienes estén escuchando. acá estamos. Hablando de llamado, ¿qué le dirían a quienes están escuchando? ¿Qué pueden hacer para la conservación de las libélulas? Bueno, por empezar esto que veníamos hablando, ¿no? Digo, un poco de sacarnos la idea de parquizar los espacios verdes, ¿no? Digo, entender que, digo, sobre todo porque hay como una confusión ahí, que si hay, cuando cortás, no sé, el pasto o la vegetación ribereña, la que está en los bordes del agua, no va a haber mosquitos. Y es al Mm, contrario, ¿no? Digo, los mosquitos crían en una tapita de gaseosa, ¿no? Digo, claro, en microbasurales, digo, en otros espacios que no tiene que ver con una laguna o una tiene que ver charca. más con nosotros, con... Exacto, con cuestiones más antrópicas, con Sí. nuestros residuos, entonces, digo, sacarnos esa idea de que es, bueno, cortamos el pasto, entonces va a haber menos mosquitos, ¿no? Al contrario, y encima va a haber menos libélulas que se coman esos mosquitos, es el doble de problemas, es como un tiro en Mm, el pie que nos estamos pegando. Entonces, digo, y después también esto, ¿no? Digo, sacarnos la idea de lo ornamental con plantas exóticas, me parece que es un poco lo que le pasa a casi todos los animales acuáticos o anfibios o lo que sea, tienen más o menos, están atravesados más o menos por las mismas amenazas. Entonces lo que podemos hacer desde nosotros, desde nuestras casas, tiene que ver un poco con eso, observarlos, ¿no? Digo, que haya más observadores y más ciencia ciudadana, está buenísimo. Nosotros Fede se mete en eNaturalist y en esas plataformas para bien, identificar y qué sé yo, entonces digo, vamos a estar ahí un bien. poco, y eso me parece que está piola. Sí, creo que ese punto final es como que mencionaba Lía es crucial, ¿no? Digamos, como esto, salir, observar. Creo que nosotros como grupo, digo, tenemos una deuda que es, bueno, hacer una guía
Sí, de por favor. identificación. Tenemos una guía de identificación, pero para Avellaneda, nomás para humedales de Avellaneda. Se puede compartir igual si quieren. Sí, claro, sí. Sí, claro. La idea es trabajar en una guía, al menos de Buenos Aires, que estamos en ese proceso. Bueno, creo que esa es nuestra deuda, generar material para que sea más o menos salir, porque si no uno sale a ver y ¿qué ves? Hay algo que te tiene que motivar también para eso, ¿no? Sí. Y bueno, generar esos materiales también está bueno. Hago una acotación en la reserva, en una de las reservas de Avellaneda, se logró incluir un montón de cartelería que tiene las libélulas, ¿no? Digamos, como eso. Sí, eso es importante. Eso también es importante, porque si no es eso. No tengo nada contra los vertebrados y las plantas, pero si no todo queda relegado a ver si. vertebrados y plantas cuando uno va a una reserva, cuando también hay un montón de otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso. Sí, tengo que ir a Avellaneda, no fui. ¿Les puedo preguntar, tienen una especie favorita ya que estamos? Porque yo desconozco tanto que necesito tener imagen mental y la gente puede buscar. Capaz que no, pero capaz que no tienen una, algún grupo. Los lestes son los más lindos para mí, son cigópteros, pero que cuando están posados están con las alas abiertas, entonces son mucho más visibles, son más grandecitos. Para mí son de los más lindos. Más allá de un montón de especies más carismáticas de anisópteros, como los crepusculares, que vuelan en un horario raro, entonces son también muy piolas. ¿Cómo se llama de vuelta? Lestes. ¿Lestes? Sí. Listo. Bueno, vamos a googlear. Sí. Claro, es un género. Los he visto. Y yo te voy a decir quizás una que no está en Buenos Aires, pero bueno, nada, se pueden buscar fotos que se llama Fenes raptor. Como el nombre lo indica, es así como un bicho enorme que vuela rapidísimo. Y bueno, es un bicho que aparte tiene una particularidad que es que sus larvas crían en ambientes terrestres, ¿no? Digamos como Que es raro. que es raro, ¿no? Y es un bicho muy interesante de Patagonia. Así que allá en Patagonia lo pueden fotografiar y demás, que es un bicho re lindo. Buenísimo. Bueno, yo ya creo que los he exprimido un montón. Me encantó todo lo que charlamos. La verdad que la he pasado muy bien. Espero que ustedes también. Sí, no sé si hay algún mensaje más que quieran dejar a la audiencia o algo que quieran decir. No se me ocurre. Quizás compartir el Instagram del laboratorio para que. Claro. Dale. Sí. @biogea.lab. Ese es nuestro Instagram, que estamos tratando de generar también material de divulgación. Ahí van a encontrar bastante cosas. Ahora estamos preparando un posteo de leyendas y de cultura alrededor de las libélulas, así que está bueno. Sí, también tenemos la página web, que es www.biogea.nav. Bueno, lo compartiremos. Y bueno, también me interesa compartir el material de Avellaneda, así que sí, lo compartiremos en redes. Te lo compartiré y te esperamos cuando quieras. Claro. Dale. Una vuelta por el laboratorio. Dale, sí. Bueno, muchas gracias, chiques. La verdad, un placer. Y a quienes estén escuchando, no se olviden de puntuar el episodio en Spotify con 5 estrellitas. Me pueden seguir en las redes @co.niwi. Y si quieren, me pueden comprar un matecito para financiar este podcast en matecito.co/cohabitat.